Autor y autoridad. Las palabras autor y autoridad están relacionadas y proceden del latín auctor, augere, que significa incrementar o producir. En español, un autor es el creador, originador o productor de algo. Una autoridad es alguien con derecho a mandar, ejercer dominio y tener jurisdicción. Nuestra perspectiva religiosa viene determinada por nuestra doctrina de la autoridad. El mundo grecorromano juzgaba todas las cosas en función de la razón autónoma del hombre. Como resultado, pensadores como Galeno, Celcus y Lucrecio, que precedieron a Cristo, juzgaron la revelación bíblica en términos de sus presupuestos racionalistas. Lucrecio, escribiendo en el siglo I a.G., fue enfático al afirmar que nada puede ser creado de la nada por el poder divino. Las fuerzas activas en el universo eran para Lucrecio exclusivamente fuerzas inherentes. Así, aunque estos grecorromanos podían mostrar interés por las maravillas, era solo desde una perspectiva naturalista. Cuando Pablo habló de la resurrección en Atenas, los filósofos se interesaron. Su naturalismo dejaba espacio para saltos en el ser en un universo en evolución. Perdieron interés en la posición de Pablo cuando vieron su premisa centrada en Dios. Como señaló Van Til, incluso entre los cultos era de buen estilo reconocer el hecho de que había más en el cielo y en la tierra de lo que todavía habían soñado en su filosofía. Creían en el universo misterioso, lo desconocido. Pero este desconocido debe ser pensado como lo totalmente incognoscible e indeterminado. 1. El Dios de las Escrituras escapa al control del hombre. Un Dios así no era aceptable para los griegos y los romanos. Querían un Dios que pudiera ser controlado por el hombre y por la razón del hombre. Dada esta premisa racionalista, eran asombrosamente crédulos. Los milagros de la Biblia eran imposibles para ellos. Uno de los versículos más ofensivos de la Biblia para los pensadores grecorromanos era Lucas 6:27 de la tarde. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Celcus consideraba un refugio escandaloso decir que todo es posible para Dios. 2. Por otra parte, para ellos prácticamente todas las cosas eran posibles para el hombre y la naturaleza. Se creía, por ejemplo, que los hombres podían animar las estatuas de los dioses y efectuar la unión religiosa con ellos. La historia de Pigmalión tiene raíces religiosas. Estas prácticas teúrgicas estaban muy extendidas. El emperador Juliano el Apóstata acudió a un filósofo, Máximo de Éfeso, para aprender este arte. Estos hombres hacían estallar antorchas en manos de una diosa y eran adeptos a estos novedosos trucos. 3. Con mecanismos secretos, algunas estatuas se hacían hablar y proclamar oráculos. En Antioquía, una estatua de Zeus Filios, Zeus amigo, había emitido oráculos que provocaron una persecución de los cristianos. La tesis de la teurgia era que lo divino estaba invisiblemente difundido por todo el cosmos como una onda eléctrica primordial. La acción que lograba captar esta onda, es decir, todo lo que inducía a lo divino a revelarse era una actividad teúrgica legítima. Así pues, cualquier accesorio o artificio para captar esta onda divina inherente a todo ser se consideraba legítimo y no una superchería. 4. El atractivo de la teurgia era el atractivo del humanismo. El poder se ponía en manos de los hombres. La prueba se convirtió en algo determinado por el hombre, y la actividad del hombre estableció la naturaleza y el límite de lo real. Hegel decía que lo racional es lo real, es decir, que lo que la mente del hombre concibe es solo la realidad. La actitud científica moderna refleja este hegelianismo. Lo que la ciencia demuestra es lo único verdadero. Para dar un ejemplo sencillo de esto, en una zona montañosa de California, los residentes estaban familiarizados desde hacía mucho tiempo con la existencia de pumas. Este hecho, sin embargo, no fue aceptado por los naturalistas hasta que uno de ellos lo comprobó. Nadie más constituía un testigo creíble. En tal perspectiva, el hombre científico, naturalista, es el único que tiene autoridad, porque es el autor de las dimensiones de la realidad. El hombre científico humanista afirma que solo lo que su razón autónoma acepta como válido puede ser verdadero o real. El científico naturalista se presenta como autoridad porque se ha presupuesto a sí mismo como autor. Define lo que aceptablemente puede clasificarse como realidad. Por lo tanto, el creacionismo no es verdadero, y la evolución, una doctrina indemostrable,
es necesariamente verdadera porque se ajusta a su concepto de lo real. Dios y la Biblia son rechazados como autoridades inválidas, porque el científico humanista no ve a Dios como autor, sino a su mente autónoma. Sin reconocer a Schopenhauer, le sigue al ver implícitamente el mundo como voluntad e idea. La forma en que definimos la realidad descansa en un acto de fe. Se nos dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eb. 11:3. Toda la vida es un acto de fe. La única pregunta es, ¿fe en qué o en quién? Nuestra doctrina de autoridad se manifiesta por nuestra fe. Hebreos 12:1-2 declara. 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra traducida aquí como autor es archegon, que significa príncipe o jefe tribal. Su raíz es arche, principio o causa. Jesucristo es el principio o causa de nuestra fe y nuestro príncipe o líder en la vida de fe. También es el consumador, el teleióton de nuestra fe, su perfeccionador. Hay que señalar que, en la Escritura, la autoridad es personal y es una persona, el Señor. Hemos de correr la carrera de la vida ante los ojos del mundo, una gran masa de testigos. El término nube se utilizaba para describir una gran multitud en la que los individuos se perdían en la masa. Jesucristo, como nuestro Adán, y como cabeza de la nueva humanidad, nos precede en esta carrera, y la corrió con alegría, despreciando la vergüenza de la cruz, para convertirse en nuestro príncipe, a la diestra del trono de Dios. Corremos la carrera para recibir la promesa, 11:39 de la mañana siglo. Del reino o ciudad de Dios, 11:10 de la mañana, 16. La recompensa de Cristo fue reinar, no solo como Dios Hijo, sino como Dios encarnado. Nuestra recompensa es reinar con Él y en Él por los siglos de los siglos. AP 22:5. En Hebreos 2:10 de la mañana, Jesucristo es llamado el capitán de nuestra salvación. La palabra en griego es archegon, príncipe o principio. Cristo es la causa y la fuente de nuestra salvación y nuestro líder personal en ella. En términos de la Escritura, el autor o autoridad está más allá del control del hombre. Él es nuestro hacedor, no nosotros el suyo. Incluso en lo que se refiere a la autoría humana, los hombres pueden criticar una obra, pero no pueden declarar la creación suya ni rehacerla por su palabra fiat. Los críticos pueden encontrar defectos en un libro, pero eso no les da derecho a reescribirlo. Hacia 1680, Nahum Tate reescribió El Rey Lear de Shakespeare para darle un final feliz. La última línea decía, «La verdad y la virtud triunfarán al fin». Esta versión se representó hasta 1823. Es interesante observar, sin embargo, que la portada de una edición de 1756 no menciona a Shakespeare, sino que dice, revivida, con alteraciones de N. Tate, y con razón, porque es una obra muy diferente. La Biblia subraya la autoría exclusiva de Dios y la soberanía de su propósito y voluntad. Esto se llama predestinación. Pablo dice, con respecto a esto. 17 Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 19. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Rom. 9:17 de la mañana, 21. En resumen, Dios es el autor y la autoridad del hombre. Que el hombre pretenda cuestionar la obra de Dios es presuntuoso e insensato. Cuestionar a Dios y su autoridad es suicida, porque significa cuestionar la validez de la vida misma.
La vida solo existe en los términos de Dios, no en los términos de la imaginación del hombre. Dios es Dios, y su palabra es revelación. Como Dios es Dios, su palabra tiene tanta autoridad como Él. Spinoza dijo de la Biblia que no contiene revelación proposicional, es decir, afirmaciones reales de hechos. 5. Este mismo punto de vista es ahora muy popular en el Instituto de Estudios Cristianos de Toronto, Canadá. Searle, por ejemplo, arremete contra todos los que insisten en la verdad proposicional en la Biblia. Al mismo tiempo, ataca la idea de un texto infaliblemente inspirado, o bibliolatría. 6. Para todos esos hombres, Dios carece evidentemente de la inteligencia y la coherencia que ellos poseen. El objetivo de estos hombres, en palabras de Van Til, es hacer que el cristianismo sea aceptable para sus despreciadores cultos. 7. En el proceso, ellos mismos se hacen despreciables. No podemos decir con ninguna legitimidad a nuestro Creador, ¿por qué me has hecho así? No podemos cuestionar honestamente su autoridad y establecer nuestra palabra como ley sobre Él, ni podemos juzgarle en el tribunal de nuestra razón. Hacerlo es manifestar el pecado original, la gran tentación del tentador, que seamos nuestros propios dioses, determinando la naturaleza y estableciendo la realidad del bien y del mal por nosotros mismos. El hombre en su caída desafió la autoridad de Dios. Tanto en oposición a la fe bíblica como en aparente amistad con ella, los hombres siguen desafiando la autoridad de Dios. Sin embargo, todos los que juzgan a Dios son a su debido tiempo juzgados por Dios.